Bueno, lo prometido es deuda. Estamos aquí con el doctor Ricardo López Murphy, economista, expresidente de la Nación. Ha sido ministro, recién le preguntaba para que nos recuerde, 15 días ministro de Economía, pero 16 meses ministro de Defensa. Es decir que fue mucho más convulsionadas esas semanas como ministro de Economía. Se ve que ahí pasaban cosas, habitualmente pasan cosas más graves en la Argentina, por lo menos en la economía que en la defensa. Muchas gracias, doctor, por su visita aquí a Infobae TV. Y bueno, justamente una pregunta, así lo estuve comentando en Twitter, es sobre esos 15 días que fue ministro de Defensa, ministro de Economía, donde propuso un ajuste, una reducción de los sueldos en ese momento no hubo ninguna... Porque ahora, está claro, a partir de la devaluación y de que el gobierno pide un techo muy claro de aumentos en las paritarias, digamos, esas 2 semanas que ustedes déjeme explicarle. Vuelven al centro del debate. No hubo ninguna corrección de sueldo y jubilación, eso es falso. Basta leer el discurso que yo pronuncié, que era además extremadamente preciso, para saber que ahí no. Lo que hubo fue lo que yo diría un ajuste a la política. O sea, algunos subsidios que daba el gobierno fueron cortados, como fueron cortados de una manera que no daba lugar, y esto fue lo que enojó a la clase política, que no daba lugar a encontrar escapatoria. O sea, yo hice cosas que el anterior ministro había querido hacer, pero le habían encontrado la vuelta para no llevarlas adelante. Lo que yo hice fue ponerla de una manera que no tenía escape. Por ejemplo, ¿qué subsidios? ¿Qué recortes? Bueno, recortamos los subsidios a los combustibles en la Patagonia, que luego estudios posteriores dieron que había un descontrol y un desperdicio extraordinario y que eso daba lugar a fenomenales evasiones de impuestos. Es decir, los estudios posteriores dieron la razón, el subsidio al tabaco, y derogamos muchas de las facultades que tenían los legisladores para dar pensiones no contributivas, es decir, regalar jubilaciones. Pero entonces usted dice que no propuso una reducción de sueldos docentes y de jubilados. De ninguna manera. La verdad, qué sorpresa. Pero es la verdad, lea el discurso. Además es muy fácil de verlo porque está en YouTube. Usted entra, es increíble, es un discurso de hace muchos años y tiene una cantidad de visitas extraordinarias. Porque usted entra y ve el discurso y se queda azorada. Fue su discurso de Asunción. Exactamente, porque hubo una gran estigmatización de mi persona por una razón muy simple. Yo decía cosas que eran la verdad. Entonces, era la forma de combatirme, no fue discutir los argumentos, sino fue estigmatizarme, inventarme cosas. Pero la historia es terrible, porque usted va a los hechos se demuestran, yo he quedado vivo, he podido probar, y hay una cosa muy simple. Fui a los meses de haber hecho ese programa candidato a presidente y casi soy presidente. No fui presidente, pero casi fui. Entonces, eso también... Quedó muy cerca del balotaje. Eso tiene también una explicación. Entonces, la corrección que se hizo en ese momento era una corrección de alrededor de 1.800 millones de dólares. Para que usted tenga una idea del manto de la corrección, era una corrección de alrededor de 2% del gasto estatal y era alrededor, en uno de los ítems más contenciosos que hubo, una reducción de entre el 3 y el 4% del presupuesto de universidades nacionales que había subido en la década 100%. O sea, era un programa muy balanceado, muy equilibrado, que trataba de lograr una cosa que era formidable si se lograba, que era reencauzar el programa que teníamos con los organismos multilaterales, que implicaba un blindaje de 20.000 millones de dólares, que aseguraba a la Argentina un puente a la recuperación. ¿De dónde venía la recuperación? La recuperación venía. Los precios de la soja estaban a $140. Nunca me imaginé que iban a llegar a 6.50. Eso digo, sí. Después nos sacamos la grande. Pero nosotros no necesitábamos la grande, necesitábamos volver a un precio más razonable, 250, eso iba a volver y eso ocurrió. Yo lo había calculado entre 15 y 20 meses, ocurrió, yo le diría, alrededor de 15 meses desde que yo dejé de ser ministro. Lo segundo que calculé
y que es muy importante en esa época, es que iba a haber una fuerte caída de las tasas de interés. Efectivamente cayeron del 6% a nivel internacional al 1%. Eso nosotros sabíamos que venía y teníamos que crear un puente a eso. Y lo tercero que nosotros habíamos calculado es que Brasil, que había devaluado brutalmente, iba a volver a la normalidad. Nunca imaginamos que iba a apreciar el tipo de cambio como después lo hizo. Entonces, si hubiéramos mantenido ese programa, hubiéramos mantenido la calma y hubiéramos tenido la tenacidad de respetar las instituciones, probablemente la Argentina hubiera vivido un milagro de características extraordinarias porque hubiera aprovechado el viento de cola con una estructura organizacional e institucional adecuada. Doctor, y yendo ya a la actualidad, ¿cómo está viendo la situación económica, especialmente después de esta devaluación de fin de enero? ¿Cree que alcanza? A ver, el gobierno ha hecho una corrección fuerte. ¿Por qué la ha hecho? Bueno, porque tenía una crisis de pagos externa muy grave, es decir, se le habían caído las reservas de manera dramática, lo que se hizo en el 2013 y enero del 14 no se podía volver a hacer. O sea, el país no podía seguir perdiendo reserva al ritmo que estaba perdiendo, había perdido entre los dos periodos, del 2013 y enero del 2014, alrededor de 16.000 millones de dólares, no podía seguir perdiendo porque explotábamos. Entonces yo creo que eso impulsó lo que usted llama la transformación del actual ministro de Economía. La realidad, Keynes, ya que él es muy keynesiano, Keynes tenía una expresión que decía, cuando los datos de la realidad cambian, yo cambio. O sea, los datos dominan la vida de las personas. Ortega Gasset decía al hombre y sus circunstancias, y es verdad, o sea, usted no puede aplicar las mismas reglas en circunstancias que son notoriamente más adversas. En segundo lugar, yo creo que tenemos un problema inflacionario muy complicado y tenemos una situación fiscal extremadamente delicada. Entonces, más un problema de empleo que es muy serio hacia adelante. En ese marco, yo creo que el gobierno está intentando una corrección que a mí no me gusta, las características que tiene. A mí me parece que esta corrección, que es astringente en lo monetario y fiscal, le falta el componente expansivo. ¿Qué quiero decir? Todos los programas que tratan de reencauzar una economía tienen un elemento restrictivo, pero tienen un elemento expansivo. ¿Cuál es el elemento expansivo que acá falta? Acá falta un elemento que impulse la demanda privada de inversión, de turismo receptivo, de la industria manufacturera, de las economías extrapampeanas. Por ejemplo, le está pidiendo a Kicillof que sea más keynesiano, digamos. No, le estoy pidiendo que generen incentivos que ayuden y lubriquen la solución del problema que tenemos. Mire, yo voy a serle totalmente directo. Yo vivo en este país y deseo que las cosas salgan bien. Y trabajo para que las cosas salgan bien. Entonces yo digo, estamos en una situación de divisa extraordinariamente delicada. Necesitamos una cosecha de trigo espectacular para diciembre de este año, para enero del año que viene, para no pasar los padecimientos que en parte estuvieron explicados porque jorobaron tanto a los productores que al final no tenemos trigo. Usted imagínense lo que hay que trabajar, trabajar en la Argentina para que no tengamos trigo. Hay que trabajar, o sea, no se logra naturalmente. Entonces yo digo, si nosotros ponemos medidas expansivas, que tienen que ser medidas no de gastar plata, eso no hay acá, plata no hay. Así que olvídense de cosas del Estado. Hay que ser unas cosas que genere al sector privado producir un impacto expansivo. Y a mí me parece que el lugar ese está en toda la cadena de valor de la carne. Nosotros teníamos el 11% del mercado mundial de la carne, tenemos el 2%, exporta más Uruguay que nosotros. Escúcheme, es una también hay que trabajar para lograrlo. Necesitamos hacer un esfuerzo ahí, necesitamos hacer un esfuerzo en la lechería, tenemos precios espectaculares, hay que abrir el espacio. Necesitamos hacer el esfuerzo en todas las inversiones energéticas, necesitamos hacer el esfuerzo en el turismo receptivo. Si nosotros creamos las condiciones favorables a todos esos sectores, y yo podría, si es necesario, técnicamente explicar cómo hacerlo, que no contradeciría el esfuerzo de estabilización que hay que hacer, pero sí le daría un componente fuertemente expansivo. A mí me parece que el país tiene... ¿Pero puede hacer eso, todo eso, la presidenta? No, bueno, eso es otra cosa. Usted primero pregúnteme técnicamente, porque ahí vamos a una distinción. O sea, poder se puede. Exactamente, vamos a una distinción.
en marzo del 2001, que ustedes se refirieron, se estaba en una situación sumamente crítica. ¿Por qué? Porque teníamos los precios de las commodities por el piso. Hoy los precios de la soja está volando en el precio. O sea, que Argentina logre tener una crisis con la soja volando en precio es como que Venezuela tenga una crisis energética. Ha logrado Chávez tener una crisis energética, ha logrado esto tener una crisis con la soja volando. Pero nosotros, al revés de marzo del 2001, donde teníamos que hacer un esfuerzo porque las circunstancias eran extremadamente adversas, hoy tenemos circunstancias extremadamente favorables. Entonces, en circunstancias extremadamente favorables, usted puede combinar el reordenamiento fiscal y monetario imprescindible con fuerzas expansivas. Le quiero hacer una pregunta a partir de esta que usted vuelve sobre marzo del 2001. Y usted pronunció esta frase de Keynes que cuando el contexto cambia, los datos cambian, es necesario, o sea, se impone cambiar. ¿Por qué usted en marzo del 2001, por ejemplo, es una pregunta que siempre le quise hacer, no devaluó? Bueno, eso es muy importante, porque había un problema técnico muy complejo. La Argentina tenía toda su estructura contractual basada en la ligazón con el dólar, es decir, el dólar estaba metido en nuestro Código Civil, estaba en todos nuestros contratos. Si nosotros cambiábamos la política cambiaria, destruíamos los derechos de propiedad, como ocurrió en enero del 2002 con la medida de Duhalde, destruíamos todas las estructuras regulatorias y nos comíamos una inmensidad de conflictos y juicios en el mundo como los que vamos a terminar pagando, porque no vaya a creer que terminamos con Repsol. Claro. Después vienen los del SIAD, después vienen los fondos especializados en deuda impaga, vamos a pagar juicio a rolete. Para evitar eso era importante no devaluar, pero si usted quiere tener la figura, yo le hago una pregunta, nuestra situación era mucho más manejable que la de España. ¿Por qué no devaluó a Rajoy? ¿Por qué no devaluó a Rodríguez Zapatero? Bueno, pero ellos podrían salirse. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hace Portugal? ¿Por qué no lo hace Grecia? ¿Por qué? Bueno, por lo que yo le estoy explicando. Porque las estructuras contractuales, la moneda es algo muy importante. Es como el lenguaje. Usted tiene que tener mucho cuidado con tocar eso. Pues si usted toca eso, lo que puede destruir es toda la estructura de relaciones contractuales. Las relaciones contractuales son lo que hacen a una civilización diferente de la jungla. A ver, voy a explicar una cosa que a veces las personas... Pareciera que estamos acostumbrados a vivir en la jungla. Bueno, pero eso no es bueno. Por eso está todas las ideas están devalorizadas en la Argentina. Las ideas, por ejemplo, las ideas liberales. Hay mucha gente que cree que el liberalismo es darwinista. Todo lo contrario. El liberalismo no tiene nada que ver con el darwinismo. Nosotros no creemos en una economía social de mercado donde se compite en el marco de los contratos y de la ley. La competencia es una forma de cooperación. Se va buscando la mejor asignación de los recursos. Esa visión absurda de destruir todo es lo que nos ha llevado a la Argentina a degradarnos como nación, de ser uno de los países más ricos del mundo a empobrecernos. Entonces, para volver a ser prósperos, tenemos que volver a respetar los contratos, la propiedad privada, la división de poder, el federalismo, volver al Verdi. Ustedes saben que Alberdi es el más grande liberal de Argentina, hay que volver a Alberdi. A la Argentina del año verde, digamos. No, a la Argentina de las instituciones, de la Constitución, del respeto y la tolerancia al que disiente con usted, de aceptar que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero que lo ejerce continuo, con mesura y con control, y que usted no permite que la anarquía gobierne el país. Eso es el plan extraordinario que le dio lugar a la prosperidad a la Argentina, que le dio el gobierno de la ley, que le dio el Estado de Derecho, que lo convirtió en el país al cual mis abuelos vinieron. ¿Por qué vinieron mis abuelos de países de Europa? Vinieron porque la Argentina es el país de más movilidad social, de más oportunidades. Si los argentinos volvemos a reganar las instituciones, la mesura que ellas implican, la tolerancia que ellas implican, la racionalidad que ellas implican, nos va a ir muy bien. Ahora, volviendo a la actualidad, el gobierno está haciendo un ajuste, ya hizo ese salto evaluatorio. Ahora,
No alcanza con eso. ¿Alcanza con eso? No alcanza con eso. El problema parece ser más bien la inflación, aparte del crecimiento. Ustedes lo plantearon en la introducción bien. El gobierno está ahora en una operación compleja, que tiene varias dificultades. ¿Cuál es la operación compleja para...? Yo creo en decir la verdad. O sea, a mí me ha sido útil. Ustedes dirán, por eso perdió las elecciones, pero yo creo en la verdad. La verdad es en lo que uno cree. La verdad tiene una ventaja formidable, que es que da mucha coherencia. O sea, no es que no miento por virtuoso. No miento además por inteligencia. O sea, la verdad es que el gobierno está en dos operaciones complejas. La primera es trabar y anclar la política económica en la negociación salarial. Está tratando de anclarla. Y el plan, a mí me parece, va para arreglar alrededor del 30% nominal. Yo creo que hasta 36, con algunas dificultades adicionales, hasta 35 el esquema les aguanta. Están en eso. Una vez que logren cerrar eso, en mi interpretación de lo que están haciendo, van a hacer dos cosas. Van a la corrección tarifaria, que va a ser muy dura, porque es lo que les cierra el agujero fiscal que tiene, que es muy grande. La corrección tarifaria va a ser muy dura y no tiene mucho escape, no hay mucho lugar donde hacerlo que no sea allí. Y lo otro que yo creo que viene después de que cierren estas dos cosas es que van a empezar a devaluar al ritmo que dieron aumento salario. O sea, si dan 30 van a ir al 2,5, si dan 35 van a ir al 3, digo en esos términos. Eso es lo que yo creo que tiene, no digo que ellos lo hayan dicho, es lo que yo creo que tiene en la cabeza, que es lo que a mí me dan las cuentas cuando yo digo cómo cierran el enorme agujero que tienen de manera que no les estalle el segundo semestre. O sea, ancla salarial. Ancla salarial, después van a la corrección tarifaria y después devalúan al ritmo que suben los salarios. Y ahí vienen algunas preguntas que son complejas, que usted le hizo. Que aguanta con 8 de ancla y después moviéndose con salario, bueno, está muy ajustado eso. Eso requiere que el precio de la soja siga para arriba. Si usted quiere... La vida también usted necesita suerte. ¿Qué diría López Murphy, y sería mi última pregunta, por lo menos, digamos, el equipo económico de Axel Kicillof legitimó el ajuste ortodoxo y eso de algún modo también legitimó su figura, es decir, lo sacó del lugar del cuco? No, bueno. Yo creo que cuando se diga la verdad, y digo esto a nivel agregado en la sociedad argentina, se va a reconocer el patriotismo y el esfuerzo que hicimos en su momento, en una circunstancia increíblemente adversa. Ahora, me parece que la sociedad en los hechos reconoce eso. O sea, ¿qué es lo que reconoce la sociedad? La sociedad sabe que actuamos con coherencia y consistencia, y los hechos, cuando la adversidad viene, usted ahí compara. Y compara la mesura, el ascetismo, la austeridad con que se hicieron las cosas, y cómo se desperdició esta inmensa oportunidad que tuvo el país. Nunca en 200 años tuvimos, como en los últimos 10 años, oportunidades. Los precios por las nubes, nuestros vecinos nadando en recursos, las tasas de interés bajísimas, y una cosa que no es menor, porque el otro periodo de la Argentina que fue tan espectacular como este fue a comienzos del siglo XX. ¿Cuál fue la gran diferencia entre comienzo del siglo XX y comienzo del siglo XXI? Que a comienzo del siglo XX en la Argentina tenía un conflicto enorme en su frontera y tenía que armarse hasta los dientes por el conflicto que tenía con Chile, por el conflicto que tenía con Brasil. Entonces usted tenía un presupuesto que estaba tomado por el armamentismo. Nosotros esta vez tenemos, esta es el área de más paz del mundo. Entre paréntesis, es una ventaja estratégica de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, en la cual quizá no lo estamos usando y explicando adecuadamente. O sea, esta zona del mundo no tiene conflictos regionales, limítrofes, religiosos, raciales. Bueno, nos habrán puesto a nosotros Dios para compensar esta Ahora, yendo a la política, esta buenaventuranza. Usted que también es político, el año que viene hay elecciones, el espacio del liberalismo, a su juicio, ¿tiene un candidato, precandidato presidencial? Bueno, yo diría primero, lo que tiene que tener es la coherencia, la organización y la capacidad de expresarse unido.
En segundo lugar, tiene que tener un diagnóstico realista sobre las elecciones y sobre cuál debería ser su plataforma. Y vamos al diagnóstico realista. A mí me parece que esta va a ser una elección donde no está definida de antemano. En las otras elecciones, nos gustara o no, y yo he participado en alguna de ellas, la elección estaba definida. Entonces usted participaba en una gran medida para defender sus ideas, para expresar a un sector. Este no es el caso. Acá va a haber una disputa por el poder muy fuerte. Primero porque el peronismo, Duhalde está intentando que no sea así, pero va dividido a la elección, va a ir dividido. Va a ir con la carga de 10 años de muy mal manejo, va a haber una muy mala opinión sobre el peronismo y sus aptitudes para gobernar. Entonces las fracciones no peronistas, de las cuales nosotros integramos, van a tener una oportunidad. Entonces si nosotros leemos bien esa oportunidad, tenemos que evitar fraccionar al sector no peronista y tenemos que, creo yo, trabajar para que el programa refleje lo que es nuestra demanda esencial, que es volver al gobierno de la ley, volver a las instituciones, después de recuperado el funcionamiento orgánico de las instituciones, no se preocupe que vamos a tener el mismo vigor que tenía Sarmiento para luchar por nuestra libertad. ¿Quién es el candidato de ustedes? No, yo diría que ese es el problema que hoy menos me preocupa. Me preocupa cohesionar nuestras fuerzas, dotarlas de un programa realista, no el programa de largo plazo. El programa nuestro es la Constitución Nacional, pero digo, ese programa es un programa más sofisticado para el debate electoral. Yo estoy pensando cómo hacemos para potenciar nuestra fuerza de manera de lograr recomponer el funcionamiento institucional de Argentina y crear el espacio para que nuestras ideas prosperen, porque nuestras ideas son las ideas que prosperan en los países más desarrollados del mundo. ¿Y por qué no hemos prosperado aquí siendo nosotros el corazón? Hay muchos argentinos que no saben que sus convicciones más hondas son liberales, porque los que creen en el sistema institucional, en la democracia representativa, en la división de poderes, en la transparencia, en la tolerancia, tienen una impronta liberal. Eso es la idea. Las ideas liberales son la resistencia al autoritarismo. Nacieron para crear ese control y balance, ese espacio de libertades que le dio a la humanidad el mayor desarrollo de su historia. Doctor, ¿incluye dentro de ese espacio no peronista al PRO? ¿A Yo diría que la coalición va a ir desde los socialistas hasta Macri, si quieren ganar. Digo, yo no digo, ninguno de ellos es liberal. Vamos a ponerlo en blanco sobre negro. Macri tampoco. Bueno, Macri ha dicho muchas veces que él es desarrollista, no es que se lo digo yo, o sea, lo ha manifestado, pero no lo digo ni como una elogio ni como una crítica. Digo, pongamos las cosas como son. Ahora, ese espacio, ¿no? Pero los radicales muy liberales tampoco son. Bueno, eso tampoco es cierto. Si usted yo diría que las dos cabezas históricas del liberalismo en Argentina son Juan Bautista Alberdi y Leandro Nicéforo Alem. Alem era extraordinariamente liberal. Mire, yo fui educado en esa tradición, así que sé muy bien. Ahora, si usted quiere, y eso nos lleva a un programa como los que le gusta a Seferino, hablar de historia, pero si usted quiere la verdadera historia, la historia del radicalismo cambia en el programa de Avellaneda. Cuando allá en el año 48, cuando se toman los programas que prevalecían en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a hacer un programa para hablar de la historia del radicalismo, que tal vez tenga que ver con el poder a partir del 2015. Le agradecemos muchísimo, Ricardo, su presencia aquí en Infobae TV. Un placer escucharlo. Interesantísimo, ¿no es cierto, Seferino? Claro, lo vamos a invitar de nuevo, vamos a ver si hablamos más de historia. Y está ya en el piso la diputada Gladys González del PRO. Justamente también vamos a preguntarle si ve alguna posibilidad de encarar esta coalición con UNEN con vistas a las elecciones presidenciales del 2015.